Blocker nació en DeKalb, Texas. De niño, Blocker asistió al Instituto Militar de Texas. Se matriculó en una escuela de San Antonio en 1940. Asistió a la Universidad Harding Simmons y a la Universidad Estatal Sul Ross, donde se licenció en oratoria y teatro. En 1946, Blocker jugó fútbol americano en la Universidad Harding Simmons, afiliada a la Iglesia Bautista del Sur, en Abilene, Texas. En 1947, se trasladó al Sul Ross State Teachers College en Alpine, Texas, donde fue un jugador estrella, y se graduó en 1950. Tras 2 años de servicio militar, obtuvo una maestría en artes dramáticas. Blocker trabajó como artista de rodeo y portero de un bar durante su época estudiantil. Se le recuerda de su época escolar por su estatura de 1,93 metros y su peso de 140 kilogramos, y por su buen carácter a pesar de su imponente tamaño. Blocker fue profesor de inglés y teatro en una escuela secundaria en Sonora, Texas, de 1953 a 1954. Fue maestro de 6º grado y entrenador en la escuela primaria Eddy en Carlsbad, Nuevo México, y posteriormente maestro en California. Blocker y su esposa, Dolpia, se mudaron a Los Ángeles, donde consiguió algunos papeles como actor. Ejército de los Estados Unidos. Blocker fue reclutado por el Ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Recibió entrenamiento básico en Fort Polk, Luisiana. En Corea, sirvió como sargento de infantería en la Compañía F, Segundo Batallón, 179º Regimiento de Infantería, 45ª División de Infantería. Desde diciembre de 1951 hasta agosto de 1952. Recibió la condecoración Corazón Púrpura por heridas en combate. Además del Corazón Púrpura, Blocker recibió la Medalla de Servicio de Defensa Nacional, la Medalla de Servicio de Corea con 2 estrellas de campaña de bronce, la Mención de Unidad Presidencial de la República de Corea, la Medalla de Servicio de las Naciones Unidas, la Medalla de Servicio de la Guerra de Corea y la Insignia de Infantería de Combate. Carrera actoral. En 1957, Blocker apareció en un corto de Los Tres Chiflados, Outer Space Jitters, interpretando al matón, anunciado como Don Blocker. Apareció 2 veces en Gunsmoke. Primero como teniente de caballería el 24 de agosto de 1956, en Alarma en Pleasant Valley, temporada 1, episodio 39. Y el 18 de octubre de 1958, en Pura Sangre. En 1957, interpretó a Will en el episodio Tiempo de Morir de la serie western de ABC. En 1957, Blocker participó en episodios de la serie de la NBC The Restless Gun, dirigida por David Dortort. Como herrero y ganadero que planeaba usar las ganancias ganadas con tanto esfuerzo para regresar a las tierras de su familia en su natal Minnesota. Ese mismo año, interpretó al menos 2 papeles como camarero en un episodio de la serie dramática de temática, Western Sheriff of Cochise, protagonizada por John Bromfield, y en la película Gunsight Ridge. También en 1957, apareció en el episodio de Cheyenne, Land Beyond the Lab, interpretando a uno de los secuaces forajidos. También apareció en The Rifleman. En 1958, interpretó a un guardia de prisión y posteriormente tuvo un papel recurrente como Teeny Bading en la serie western de la NBC Cimarron City, protagonizada por George Montgomery, Ian Smith y Audrey Totter. Apareció en La Señorita Toma una Decisión, un episodio de 1958 de la serie El Zorro de Walt Disney, así como en el episodio Emboscada Subterránea, del Sargento Preston del Yukon, interpretando a Mule Conklin. En 1958, Blocker tuvo un papel secundario como el sargento Bradley Ken, de Dora Gray Story en Wagon Train de NBC. Ese mismo año, apareció en Stagecoach Episode del Western Jefferson Dram de NBC, protagonizado por Jeff Richards. En marzo de 1958, apareció como Joe, un ladrón, en la primera temporada de Ave Gun Will Travel, en el episodio Gunshai.
Blocker interpretó al barbudo jugador de póker Claude Sims en el episodio Rodeo de 1958 de la serie dramática policial de David Hansen, Richard Diamond, detective privado. En la trama, un actor de rodeo llamado Ed Murdoch, interpretado por Lee Van Cleef, es asesinado antes de poder realizar su última actuación en el evento anual en el Madison Square Garden. Otro papel de 1959 fue el de Del Pierce en John y Yuma, el primer episodio de la serie western de ABC The Rebel, protagonizada por Nick Adams. El gran salto de Blocker llegó en 1959, cuando fue elegido para interpretar a Eric Hoss Cartwright en la serie de televisión de la NBC, Bonanza. Papel que interpretó en 415 episodios hasta su muerte. Blocker dijo que interpretó al apacible personaje de Hoss con una frase de Stephen Greyet en mente: pasaremos por este camino en la tierra, pero si hay alguna bondad que podamos mostrar, o alguna buena acción que podamos realizar, hagámosla ahora, porque nunca volveremos a pasar por este camino. Muerte. El 13 de mayo de 1972, Blocker falleció en Los Ángeles, a los 43 años, a causa de una embolia pulmonar, tras una cirugía de vesícula biliar en el Hospital Daniel Freeman. Una noticia proporciona estos detalles: Blocker ingresó en el hospital para una cirugía de vesícula biliar, desarrolló un coágulo de sangre en el pulmón y falleció. Los guionistas de Bonanza tomaron la inusual decisión de mencionar la muerte de un personaje principal en la trama de la serie ese otoño. Un informe de 2011 añadió que esta sería la primera vez en la historia de la televisión que una serie abordaría, o incluso mencionaría, la muerte de uno de sus personajes. Los detalles de la muerte no se abordaron en la serie, pero años después, en la secuela Bonanza, La Nueva Generación, un personaje declaró que Hoss se ahogó intentando salvar la vida de otro. Bonanza duró otra temporada sin Hoss, y la 14ª y última temporada terminó el 16 de enero de 1973. Esa temporada fue, con diferencia, la menos popular y la menos solicitada de las repeticiones de la serie. El coprotagonista de Bonanza, Michael Landon, declaró años después que siempre que necesitaba llorar para una escena, pensaba en la muerte de Dan Blocker. Los restos de Blocker fueron enterrados en una parcela familiar en el cementerio Bodman, en DeKalb, Texas. La fosa común está marcada por una lápida con el nombre B. Dan Blocker grabado. 3 familiares están enterrados junto a él: su padre, su madre y su hermana. Así conocimos la vida profesional y personal de Dan Blocker. Si te gustó la biografía, suscríbete al canal para más videos como este. Te espero en el próximo video.